¿Estás sufriendo? Muchas veces sufrimos porque pasamos duras pruebas, pero en otras ocasiones estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones. Nuestro pecado nos lleva a estar lejos del Señor y muchas veces hemos tomado decisiones sin tomar en cuenta a Dios, sin obedecer su palabra, sin pedir su dirección o hemos actuado apresuradamente, impulsivamente como muchas veces actuó Sansón. Hemos estado leyendo el libro de los jueces, donde hemos aprendido para la gloria del Señor en esta historia de Sansón. ¿Cuántas veces él jugó con el pecado? ¿Cuántas veces él se confió de su astucia? Pero encontramos uno de los versículos más tristes en la Biblia. En el capítulo 16-20, le dicen los filisteos contra ti. Y él pensó que iba a escapar y que iba a salir victorioso nuevamente de esa situación. Pero dice la Biblia, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, hermanos, cuando hemos conocido al Señor y deliberadamente nosotros nos apartamos del Señor, jugando con el pecado, coqueteando con el mundo. Y de repente el espíritu está constricto y nosotros ya no escuchamos su dulce y preciosa voz. Pero la buena noticia es que también, como vamos a leer y verificar en esta hora, que en el último momento de su vida Sansón se arrepintió, clamó a Dios y Dios lo escuchó, porque vemos la insistente gracia del Señor de querernos salvar, de querernos auxiliar, de querernos bendecir y estar con nosotros si nosotros le clamamos y se lo permitimos. Él se manifiesta en misericordia. Y el propósito, el plan divino se cumplió en la vida de Sansón, a pesar del trágico momento, el último momento de su vida. Dios en su misericordia se glorificó, escuchó la oración de Sansón, acudió a su auxilio de una manera inesperada, pero de bendición también para todo el pueblo de Israel. Bienvenidos nuevamente a otro espacio para la gloria y la honra del Señor de lectura bíblica. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos amas, Señor, porque tú nos adviertes, nos aconsejas, nos alimentas en tu palabra, Señor. Hace, Dios mío, que nuestro ser se regocije en tu presencia. Gracias por estos hermosos momentos que podemos, Dios mío, sumergirnos en tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos. Sea usted glorificando su nombre, amado Padre. Salva las almas, rescata las vidas, restaura los matrimonios, restaura los ministerios, Señor. Restaura, Padre Santo, Dios mío, Señor, salva y glorifica tu nombre, Señor, Dios mío, aún en aquellas personas que no conocemos, Señor, pero tú sabes dónde está la necesidad que este mensaje, que este video, que esta palabra, esta lectura llegue, Señor, ahí donde está la necesidad, donde tú tienes propósito, Señor, y que toque los corazones, Padre. Dios mío, Señor, vengamos todos al arrepentimiento, Señor, bendito Padre, a recibir, Señor, esa salvación y ese perdón de nuestra alma para estar cerca de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Llegamos hoy al día 115. Nos corresponde leer el versículo 17 y 18. Continuamos con el libro de Jueces. Ya casi, ¿verdad? Vamos avanzando también en este hermoso libro y también en el libro de los Hechos. Ya casi también lo terminamos, del libro de los Hechos. Estamos, hermanos amados, a unos capítulos y nos estamos gozando para la gloria del Señor. Vamos a ver en resumen qué leímos el día de ayer. Leíamos en Jueces número 15, siempre narra la historia de Sansón y cómo se va intensificando los problemas entre Sansón y los filisteos. Aquí, hermanos amados, vemos cómo se destaca la venganza personal de Sansón, pero era a propósito de Dios para que viniera en contra de los filisteos, y cómo la provisión divina está con Sansón. Así que vemos, hermanos amados, que él hace algunas acciones muy fuertes. Vemos que él llega a buscar a su esposa y él quiere estar con su esposa, pero él realmente se dio cuenta que su padre la había dado a otro hombre. Entonces él se sintió rechazado, traicionado, frustrado y molesto
agarra 300 zorras y las amarra, ¿verdad?, de sus colas. Y él, hermanos amados, en las colas coloca antorchas como represalia por lo que hizo su suegro. Y él decide quemar los campos, los viñedos y olivares de los filisteos. Eso fue, hermanos amados, un acontecimiento que pasó a otro nivel. Y entonces los filisteos se enojan y toman represalia. ¿Y qué represalia más fuerte? Los filisteos queman a la esposa de Sansón y a su padre. Entonces esto provoca una mayor furia en Sansón, quien responde matando a muchísimos hombres. Y ellos, ¿verdad?, son testigos de una terrible matanza que hay ahí. Vemos también que lamentablemente la tribu de Judá traiciona a Sansón, traiciona a su pueblo. Estaban tan temerosos de los filisteos que deciden 3,000 hombres de Judá atan a Sansón y lo entregan a los filisteos, y así querían congraciarse con los filisteos, demostrando su sumisión ante los opresores que tenían en ese período. Y a lo cual Dios auxilia a Sansón, y bendito Dios, en las manos de los filisteos, dice la palabra que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y Sansón rompe sus ataduras y halló una quijada de asno que estaba fresca, y con esa quijada mata a 1,000 filisteos. Entonces vemos que tras esa gran batalla, imagínense 1,000 hombres contra uno, pero ese uno tenía el poder del Señor, el Espíritu de Dios estaba con Sansón. Al final de esta gran batalla, Sansón termina muy cansado y sediento, y no había agua. Entonces él clama a Dios y tiene sed, y le dice que tiene sed y que le provea, cómo es que él va a estar peleando y que ahora va a morir por sed. Pero Dios, en su gran misericordia, a pesar de los errores de su siervo, él milagrosamente hace brotar agua, y eso lo reanima a Sansón. Y esto nos demuestra que Dios sostiene a su siervo a pesar de los errores, de las acciones que muchas veces cometemos aceleradamente, locamente. Has actuado, le dijo Samuel a Saúl, ¿verdad? No esperó, a veces nos arrebatamos, como analizábamos, meditábamos en el inicio del video, que tomamos decisiones a la carrera bajo emoción. Cuidado, tenemos que pedir la dirección del Señor, y aprendimos también con Gedeón que él pidió confirmación a Dios para poderse mover con esa seguridad que era la voluntad de Dios, que él se iba a enfrentar a esa guerra. Pero nosotros todo lo queremos rápido, todo lo queremos, ¿verdad?, de inmediato, y entonces lo que nos falta muchas veces es paciencia, sumisión, búsqueda y pedir esa dirección al Señor para que Él enderece nuestros caminos. Pasamos así ahora a ver en resumen qué leímos en el capítulo número 16 del libro de Jueces, y entonces vemos la caída de Sansón. Qué lamentable, ¿verdad? Su debilidad moral y la desobediencia, mucho jugaba con el pecado y muchas veces salía victorioso, que él se atuvo, ¿verdad? Se confió. Y entonces esto culmina en un cautiverio a su vida. Y en realidad ahí se pierde la fuerza cuando él rompe el voto nazareo. Hay que declarar nazareo porque era devoto, nazareno porque era de la ciudad de Nazaret, ¿verdad? Entonces este es un voto nazareo que él tenía, porque Dalila, con mucha astucia y seducción, lo hace que le confiese dónde estaba el poder de su fuerza. Vemos, hermanos amados, del versículo 1 al 3 en el capítulo número 16, que Sansón sigue comportándose inapropiadamente y tuvo codicia. Él realmente pecó, muestra soberbia al visitar una ramera en Gaza. Entonces él subestimó el peligro ante sus enemigos, se confió demasiado, pensó que por ser elegido de Dios y tener la unción, el poder de Dios, él podía violar los mandamientos del Señor, y no podemos. Todos somos necesitados, todos necesitamos respetar, vivir la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, porque somos carne, somos polvo, somos débiles. Necesitamos día con día venir y clamarle a Dios y decirle que nos dé fuerzas y que no nos permita caer en tentación, como el Padre nuestro, ¿verdad?, nos enseña nuestro Señor Jesucristo en esa hermosa oración a pedirle: no nos dejes caer en tentación, apártanos del mal,
porque del Señor es el poder, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, y poderoso es Él para ayudarnos en nuestra debilidad y ante una tentación de esta índole íntima, sexuales, de escapar, porque nosotros somos carne. Pero escapa en esta vez cuando ya lo tenían los filisteos ahí atrapado, llevándose las puertas. Imagínense de la ciudad cuánto pesaría cada puerta. Habría que averiguarlo, ¿verdad? Nos queda de tarea de ver cuánto pesaba cada puerta de esa ciudad. Eran grandísimas. Pero vuelve a mostrar debilidad ante la mujer llamada Dalila. Leímos del versículo 4 al 15 que Sansón se enamora perdidamente de Dalila, y a pesar de sus intentos de traición es que él se estaba dando cuenta que Dalila realmente cada vez que le sacaba supuestamente la verdad lo entregaba a los filisteos. Y aunque Sansón al principio no le dijo el misterio, el secreto de dónde estaba su poder y su fuerza, pero sigue jugando con el pecado y revela que esto iba en progreso, iba en caída. Y entonces él, a un punto que cedió ante la presión emocional y la seducción de esta mujer, rompe el voto nazareo del versículo 16 al 19. Lo pudimos ver que él revela realmente que su fuerza estaba en su cabello, y ello realmente simbolizaba su consagración a Dios, y así quebranta su pacto con Dios. Y esto es grave. Nosotros hemos hecho votos delante del Señor, votos santos, como por ejemplo el del matrimonio, ¿verdad? Que a veces, lamentablemente, en la emoción, en la alegría del casamiento, muchos no nos damos cuenta la magnitud, la seriedad, el compromiso profundo que estamos adquiriendo delante del Señor, que vamos a estar juntos en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Pero viniendo los primeros problemas se nos olvida y queremos salir corriendo. Cuidado, porque esas son las malas. Y es el momento de clamar al Señor para que sea Dios restaurando el matrimonio, que nos ayude, ¿verdad?, a cada uno a reconocer la culpa y también a pedir perdón y a perdonar. Entonces vemos cómo quebranta su pacto con Dios Sansón, confiando en una mujer. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, porque todos somos débiles. Y esas consecuencias son graves. La desobediencia que él tuvo, la vimos, que Sansón pierde su fuerza. Y en realidad, en esta triste situación, él pensó salir nuevamente, escapar. Pero dice la Biblia, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, ni cuenta se dio que la presencia del Espíritu Santo ya no estaba con él. Y entonces lo toman y ya no tenía esa fuerza. Él, privado de su libertad, le arrancan sus ojos, queda ciego, prisionero, trabajando como un esclavo. Pero al final de su vida, cuando los filisteos hicieron una gran reunión, lo mandan a llamar a él para reírse, para mofarse de su condición. Lo mandan a llamar, y en medio de esa burla, que había una congregación de muchas personas en esa estructura, Sansón ora a Dios, ora y pide al Señor esa fuerza, aunque sea por última vez, le dice. Esto toca muy profundo el corazón, porque ya estaba en un momento que él se estaba dando cuenta que su vida ya estaba en declive, estaba en una condición terrible de ceguera, de esclavitud. Lo tenían como que fuese un animal ahí esclavizado, dándole vuelta al molino, y de paso como un payaso, porque se estaban burlando de su condición. Pero no se habían dado cuenta que su cabello ya había empezado a crecer, simbolizando ese renuevo, porque yo me imagino que en ese tiempo que él estuvo ahí, él meditó, Dios le dio tiempo de meditar, de su caminar apresurado, de su desobediencia, y cada paso que daba en esclavitud, privado de libertad, de su comodidad, lejos de su ciudad, lejos de todo. Él tuvo tiempo para hablar con Dios y meditar. Como a muchos, el Señor en su gran misericordia nos ha llevado a procesos duros de cama, de enfermedad, no uno, años.
Y ahí meditamos y nos humillamos y clamamos al Señor, porque muchas veces Dios nos lleva al desierto para que ahí clamemos al Señor como el siervo clama por las aguas en medio del desierto. Ese gemido con dolor, con necesidad, con profundidad, porque si no encuentra agua, ciertamente sabe que va a morir. Así tiene que nuestra alma clamar a Dios, no solo cuando estamos en necesidad, todo el tiempo. Aunque nos esté yendo aparentemente bien, nuestra alma siempre necesitada de su poder, de su amor, de su gracia, de su bondad. Así que vemos, amados hermanos, cómo Dios escucha a Sansón y le pide al niño que lo estaba, al joven que lo estaba guiando, que le ayude a poner sus manos en los pilares de aquella estructura, de aquella casa, de aquel lugar donde había tantas personas. Pone su mano en cada pilar y entonces con la fuerza que ya Dios le había dado, él logra, gloria a Dios, derribar ese lugar. Y entonces con ello tuve una gran victoria contra los filisteos, aún en el último momento de vida, en su muerte. Obviamente él quedó ahí también bajo la estructura de aquella inmensa lugar, casa, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Cómo le llamaban a donde se reunían, que había tantas personas. Pero de ahí, hermanos amados, termina la vida de Sansón con tanto mensaje. Hay tanto que aprender, pero rápidamente lo hemos visto, el resumen de lo que leímos, y hoy vamos a leer, gloria a Dios, el capítulo 17 y 18 del libro de Jueces, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las imágenes y el sacerdote de Micaías. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales mal dijiste y los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito Dios. Bendito sea de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terrafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá y de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir y vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en el camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en la casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Capítulo 18. Micaía y los hombres de Dan. En aquellos días no había rey, y en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y de Estaol, para que conociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y conoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y ahí posaron.
Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, conocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: Pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: Id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que en el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyere el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio con nadie. Y volviendo pues ellos a sus hermanos en Zora y Estaol, y sus hermanos les dijeron: ¿Qué hay? Y ellos respondieron: Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos y en ponernos en marcha para ir y tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios ha entregado en vuestras manos lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de ahí, de Zora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de arma de guerra, y fueron y acamparon en Kiriat Jereaín, en Judá, por lo cual llamaron aquel lugar campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a conocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿No sabéis que en estas casas hay efod y terrafines, y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vieron a la casa del joven levita en la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres, que eran los hijos de Dan, estaban armados y sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subieron los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terrafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con 600 hombres armados de arma de guerra. Entrando, pues, aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla, el efod, los terrafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: Calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terrafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado, el bajaje por delante. Cuando ellos se había alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en la casa cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿Qué tienes que has juntado gente? Él respondió: Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Los hijos de Dan le dijeron: No desvolveces a nosotros, no no des voces tras nosotros.
no sea que los ánimos del colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino. Y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaías, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado. Los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego edificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad, Ciudad de Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel. Bien que antes se llamaba Ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho en su casa, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Qué lamentable, ¿verdad? Se apartaron del Señor y, si bien es cierto, aparentemente tuvieron victoria, pero lejos del Señor esa victoria no iba a llegar, no iba a ser sostenida, la obtuvieron de una mala manera. Pasamos ahora al Nuevo Testamento a leer el libro de los Hechos. Ya casi lo vamos a terminar, este precioso libro, hermoso libro, narra la historia, cómo progresaba el Evangelio, cómo la iglesia fue extendida, expandido el mensaje de salvación entre los gentiles, y cómo Dios usó a sus siervos y tuvo misericordia de nosotros, que no éramos judíos, que no conocíamos la ley. Este capítulo 25 que leímos el día de ayer narra el juicio de Pablo. Recordemos que ya Félix ya había sido sustituido por Festo en Cesarea, donde Pablo, tras 2 años preso, no fue poco el tiempo, fueron 2 años, Pablo logra apelar al César para evitar una trampa mortal, porque los judíos seguían insistiendo en que querían matarlo a como diera lugar. Festo, como había sido recientemente elegido, él quería también congraciarse con los judíos, complacer a los judíos, pero no encuentra prueba realmente de todo lo que están acusando al apóstol Pablo, todo lo que están diciendo, los delitos que Pablo había cometido. Y finalmente vamos a ver cómo él logra ser trasladado a Roma. Vemos nuevamente el intento de asesinato. Los líderes judíos realmente no desistían. Ellos querían convencer a Festo de trasladar a Pablo, pero a Jerusalén, a su jurisdicción, porque sabían que ahí podían emboscarlo y querían matarlo en el camino. Ni siquiera era para llevarlo a un juicio, eso era nada más una apariencia, eso era porque ellos querían quitarle la vida al apóstol Pablo. Pero Festo, el que acababa de asumir su cargo, que reemplazó a Félix como gobernador romano, él quería consolidar su poder, por un lado, por otro, con los romanos, con los judíos, y muestra interés. ¿Interés en qué? En complacer a los judíos inicialmente. Y vemos también cómo se da entonces el juicio en Cesarea. Festo mantiene el juicio en Cesarea porque ahí era la sede del poder romano. Entonces Pablo logra hacer su defensa y argumentar, obviamente, que él era inocente de todo lo que se le estaba acusando, y apela al César. Ante la presión y la posibilidad de ser entregado, hermanos, para los judíos, Pablo usa un derecho que tenía, algo realmente escondido bajo la manga de parte del Señor. Él era ciudadano americano, romano. Él era ciudadano romano. Entonces él tenía esa bendición de parte de Dios y pudo apelar al César, que en aquel momento, si vamos hacia la historia, si revisamos, ¿verdad? Era Nerón en ese momento el que ya estaba gobernando de parte de los romanos. Pero entonces esto hace que Pablo sea enviado a Roma.
ante también la ausencia de las pruebas, porque Pablo enfatiza que no ha cometido delitos contra la ley judía, ni tampoco en el templo, ni tampoco contra César. Así que también se da otro caso, recibe una visita de Agripa, el rey Agripa y Berenice visitan a Festo y al conocer el caso de Pablo expresan mucho interés en escucharlo. Entonces vemos cómo en este capítulo se destaca la soberanía divina, pero también la astucia de Pablo, de cómo Pablo podía también, conocía el sistema, conocía las leyes, conocía cómo actuaba el gobierno romano, cómo eran también las leyes judías. Entonces él usa todo esto a pesar de estar prisionero para poder seguir llevando el mensaje, así usando también el sistema romano para ir avanzando en su misión. Gloria a Dios. Y seguía también escribiendo, hermanos. Qué bendición que todo esto está llegando a nuestras manos, a nuestras vidas de parte del Señor. Hoy leemos, gloria sea al Señor, el capítulo número 26. Estamos en el día 115 de lectura de este año 2026. Gloria a Dios. Defensa de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente tú conoces todas las costumbres, cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. O sea, se iba a tardar, ¿verdad? Vida anterior de Pablo, del versículo 4 en adelante. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, vivía fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosas increíbles que Dios resucite los muertos? Pablo el perseguidor, versículo 9 en adelante. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús en Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo relata su conversión del versículo 12 en adelante. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos, entre los santificados. Pablo obedece la visión del versículo 19 en adelante. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Pablo insta a Agripa a que crea, del versículo 24 en adelante. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?». Hasta aquí nos quedamos con la lectura, hermosa lectura para la gloria y la honra del Señor. Wow, qué bendición, qué lástima. Qué lástima, hermanos amados, que Agripa no cree. Escuchando tal testimonio, teniendo enfrente a un hombre llamado de parte del Señor, ungido, usado por el Espíritu Santo, diciendo la verdad, estaba dispuesto a dar su vida por la verdad, estaba seguro él de lo que había vivido, lo que había visto, de lo que había recibido de parte de Jesús. Así tenemos que estar tú y yo, agradecidos con lo que el Señor hizo, de sacarnos del pecado, de la oscuridad, de la muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos ha traído a su luz admirable. Jesucristo sigue obrando. Por eso te animo, hermano, te invito a que sigamos leyendo y también compartiendo la palabra, para que conozcan a Jesucristo y la verdad del poder del Evangelio en nuestras vidas. Él puede transformar, Él puede hacernos resurgir, Él puede usarnos como vasos de honra para la gloria de su nombre. Después de estar tan sucios, Él nos puede limpiar y llenar con su presencia si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, nos bautizamos, nos seguimos perseverando, nos seguimos congregando, nos seguimos nutriendo de su palabra, que es del Señor, que es la vid verdadera, para que podamos llevar fruto, no solo verdor, hojas. El Señor busca frutos. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Si el Señor nos permite, nos vemos mañana en otro espacio de bendición. Leamos juntos la Biblia, tengamos amor por la palabra, crezcamos en la gracia, que nuestra fe aumente para la gloria del Señor. Dios les bendiga. Amén.